Amén, hermana. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Mire, hermano, me trajeron un folleto. La semana pasada, hermanos, enviamos una ofrenda de parte de la iglesia, de parte de todos, hermanos, porque nuestra hermana Teresa Zamora está aquí, para los que falleció, hermanos, ¿verdad? Y la hicieron su sepelio. Y nos mandaron un folletito, ¿verdad? Nuestra hermana, pues claro que así, mire, hermanos, yo la conocí por algunos 20 años, pero así no. Yo cuando la conocí ya tenía pelo blanco, y después de 20 años seguía con su pelo blanco, ¿verdad? Pero aquí está jovencita, miren nomás, ¿verdad? Nuestra hermana Teresa Zamora, hermanos, que ya pues tuvo su victoria, gracias a Dios. Amén, hermano. Porque nosotros, hermanos, a nosotros la Escritura nos dice que el morir es ganancia, hermanos. Amén. Para nosotros, hermanos, el morir es ganancia, no es pérdida, ¿verdad? Anteriormente, hermanos, pues era pérdida, ¿verdad? Porque estábamos nosotros, hermanos, destinados al otro lado, hermanos, entonces era una pérdida eso. Pero ahora, hermanos, es ganancia. La Escritura dice que dejamos el tabernáculo, hermanos, y tenemos de parte de Dios un templo, ¿verdad? Como los israelitas dejaron el tabernáculo en el desierto, y cuando entraron a la tierra prometida, erigieron un templo, ya no era un tabernáculo, era un templo. Así nosotros, hermanos, cuando dejamos ese tabernáculo, nos espera de parte de Dios un templo, una casa fija, una casa, hermanos, donde vamos a habitar eternamente. Ya no es un tabernáculo. El tabernáculo es movible, hoy está erigido, mañana está quitado. Si es un tabernáculo, el templo no. Una vez se erige, ahí se queda. Amén. Y la Escritura así dice, hermanos. Entonces, sé que tenemos de parte de Dios, hermano, una casa fija, una casa eterna, hermanos. Así que nuestra hermana Zamora, pues nosotros fuimos testigos de toda tuvo mucha aflicción mientras caminó, hermanos, aquí en la tierra, hermanos, en su peregrinaje tuvo mucha aflicción nuestra hermana, de muchas partes, hermanos, ¿verdad? Y pues ahora ella ha tenido su victoria, ¿no? Y pues gracias a Dios por todas esas cosas. Una mujer que guardó su fe hasta el final, hermano, ¿verdad? Y esa es la batalla del creyente. Esa es la que escribe el apóstol Pablo. He peleado la batalla, dice, he guardado la fe. Amén, hermano. Porque nosotros batallamos en esta tierra por muchas cosas, hermano. Pero la única batalla, hermano, real que tenemos es guardar la fe. No hay otro objetivo, hermano, es guardar la fe. Amén, hermanos. Amén. Es permanecer, hermanos, en la fe del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el Señor le dijo a Pedro que él había orado para que su fe no faltara. Que Pedro, hermano, le negó, se asustó, hasta se volvió contra el maestro, hermanos, ¿verdad? Él dijo sus malas palabras, Pedro, para que le creyeran que no era cristiano, ¿verdad? Porque estaba asustado Pedro, hermanos. Pero mantuvo la fe, así como el Señor le había dicho. Yo he rogado para que tu fe no te falte. Y así como el Señor le había dicho que no le iba a faltar la fe, no le faltó la fe, hermano, a pesar de sus detracciones humanas que él tenía, como esa. El Señor ahí se
se la descubrió, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te niego porque yo soy diferente a todos esos que están ahí sentados en la iglesia, yo sí soy un hombre de fe. Y el Señor, hermanos, le mostró que era igual que todos los que estaban sentaditos, igualito. Vino y negó al Señor y le quiso decir al Señor, solo eres humano, es todo, eres humano. Estás en esa bolsa de carne y estás sujeto a lo que ni tú mismo entiendes. Entonces, lo negó, hermanos, pero su fe prevaleció sobre todos sus errores, sus faltas, sus detracciones, hermanos, y sobre todo su debilidad, que él no la conocía, hermanos, ¿verdad? Fíjense cómo, hermanos, Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Fíjense que Pedro, hermano, tenía en su mente y en su corazón, yo soy el garbanzo de libra, ese que no existe en ningún lado, ese soy yo, ¿verdad? Entonces, hermano, vino el Señor y le mostró una debilidad que él pensaba que él no tenía. No sé por qué él pensaba que no la tenía, porque Pedro andaba en un cuerpo igualito al de Jonás. No sé por qué Pedro pensaba, no, pues no somos iguales. Pues los dos comían, los dos dormían, los dos iban al baño. Pues, ¿cómo no eran iguales? ¿Cómo? Si los 3 días no se bañaban, nadie los quería cerca. ¿Cómo es que no eran iguales? ¿Me entienden? Entonces Pedro, hermanos, se vio confrontado por el Señor. Le dijo, mira, Pedro, esto eres simplemente, eres un traidor, esto es lo que eres. Y si yo no te sostengo, pereces. Y se lo dejó ver el Señor, mira. Y el Señor necesitaba dejarle ver eso, hermano, porque Pedro iba hacia el pastorado. Y si Pedro no hubiera entendido su miseria, su dependencia, hermanos, Pedro no hubiera podido dirigir la iglesia. La hubiera latigueado, la hubiera desbaratado a golpes, Pedro. Su carácter ese que tenía, hubiera desbaratado la iglesia, Pedro, hermanos. No la hubiera podido pastorear. Porque él se hubiera sentido superior todo el tiempo a ellos. Y hermanos, un pastor necesita oler a oveja para poder pastorear las ovejas. Necesita oler a oveja, necesita ser oveja, necesita entender una oveja. Si no, no la va a pastorear, la va a matar a latigazos, hermano. Porque le voy a decir algo, hermano, si que no está en nuestro estudio. Las ovejas no se aguantan. Eso lo dije en español, hermano, pero lo sé decir en chino si no me entendió. Entonces, hermano, si el pastor no es oveja y entiende también que a él no lo aguanta, entonces se arma un caos ahí, ¿me entiendes? Por eso el Señor, hermano, cuando vio a Pedro muy santote, dijo, este no me va a servir. Necesito ponerlo al frente, pero es demasiado grande. Necesito que entienda por qué va a dirigir a este rebaño tan falto de entendimiento. Entonces el Señor por ese momento le quitó el entendimiento. Mira, Pedro, eso es. Sin mí, nada podéis. Entonces, hermano, Pedro pudo con éxito, hermano, pastorear la iglesia del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo confrontó con su debilidad y él aprendió. Entonces, hermano, Pedro tuvo un éxito tremendo, ¿verdad? De tal manera, hermano, que en una ocasión él reconoció, por ejemplo, hermano, una cosa que Pedro no hubiera sido capaz. Reconoció, hermano, la sabiduría del apóstol Pablo. Tuvo la humildad, hermano, de decir,
soy menos que él. ¿Verdad? Porque así reacciona el ser humano, hermano. Pero él, hermano, aprendió humildad y dijo, no, hermano Pablo es una gran bendición, escogido por Dios, tiene un tremendo entendimiento, gracias a Dios. ¿Verdad? Y reconoció, hermanos, el apóstol Pablo en cierta ocasión, hermano, allá en la región de Galacia, lo reprendió en frente de toda la iglesia, el apóstol Pablo, y Pedro mismo. Miren qué bueno es, hermano, que el creyente en general, con todo el pastor, diácono y todo, entienda su dependencia de Cristo y su debilidad. Qué bendición. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, gracias a Dios por todas las cosas. Las buenas, hermano, y las que pensamos que son malas, también gracias a Dios. Amén, hermano. Así que, pues estamos aquí, hermanos, en la casa del Señor, por la misericordia de Dios. Nada más. Amén, hermanos. Porque como Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? ¿Qué, hermanos? No le traje. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeré. ¿Qué significa, hermanos? Que no venimos al Señor nosotros, hermanos, sino que el Padre Celestial nos trajo a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y esto lo dijo el Señor, hermano, porque personas murmuraban sobre Él. Dijo, ¿eso qué? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén, hermanos. Porque es el Padre, hermano, el que nos trae, nos escoge, nos llama. Hermano, cuando sabemos y cuando no sabemos, Él nos dirige de todas maneras, hermanos. Cuando pensamos que nos dirige bien, y cuando pensamos que ya nos olvidó, también nos dirige. Amén, hermano, porque está sobre todas las cosas el Señor. Amén, hermano. Entonces, cuando estamos en su casa, hermanos, estamos por su voluntad. Amén, hermanos. Y qué hermoso, hermano Castillo, reconocer esa bendición. Porque yo creo, hermanos, que no hay cosa más reconfortante que uno saber que Dios lo trae de la mano. Principalmente, hermano, cuando uno ya no tiene fuerzas o cuando uno le falla a Dios. Uno, hermanos, cuando uno flaquea en alguna zona, en alguna área, hermano, la cosa más importante es entender que Él te trae. Es la más importante. Por eso, hermano, el Señor, aunque son palabras muy sencillitas las que dijo el Señor, pero mire, hermano, qué importante, dijo, yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí. Entonces, si los discípulos, hermano, les queda bien claro eso, hermano, se van a librar de un montón de tonterías, hermanos, que le pasan por la mente al ser humano. Entonces, Él me escogió. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Miren, hermano, en los entendidos lo que han expresado. Pueblo suyo somos. Miren, hermano, una expresión mucho más sabia. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, reconocer una cosa así y entenderla en toda su expresión nos libra, hermano, de una caída inminente, porque la Escritura dice, hermanos, antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando el espíritu está sometido, humilde, hermano, está lejos
seguridad del creyente. Mire, hermano, por eso en lugar de decir creyente digo ser humano. Por eso usted me escucha a veces decir mucho ser humano y no creyente, porque le voy a decir algo, hermano. Cristo es la seguridad del creyente y del no creyente también, porque el no creyente respira porque Cristo le da oxígeno. Entonces es su seguridad también, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, hay hombres, hermano Ezequiel creció desde pequeño. Algunos otros, hermano Armando, hermano Josué, hermano Castillo, algunos desde pequeños crecieron, hermano, oyendo la palabra del Señor, esto, lo otro, aquello. Hermano, yo no tuve ese privilegio, yo crecí en medio de puros groseros, hermano. Sin embargo, cuando yo me convertí al Señor, miré mi camino hacia atrás y vi a Cristo en todo momento junto a mí, cuidándome, guardándome, empujándome, teniendo misericordia de mí, y lo pude ver. Dije yo, wow, el Señor, aunque uno anda como anda, es el que le preserva la vida a uno, lo reconozca uno o no, es el que te preserva la vida, hermano. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermano, claro que cuando tú no conoces del Señor, no conoces la palabra de Dios, dices, ay, qué suerte tuve. Pero ya cuando conoces al Señor, dices, no era suerte, era la misericordia de Dios. Qué suerte ni nada, era la misericordia de Dios, que Dios tuvo a bien prolongarme la vida, hermano. ¿Por qué razón lo hizo? Porque Él así lo decidió, nada más, hermano, porque Él es soberano y nadie le tuerce la mano. Él hace en su soberanía lo que Él decide hacer, hermano. Y en su misericordia y soberanía, mire, preservó la vida al grosero y al temeroso. Entonces, por eso me gusta decir al ser humano. Él es la seguridad del ser humano, hermanos, porque es la seguridad del creyente y del no creyente también. ¿Verdad? Más que uno lo reconoce y el otro no. Amén, hermanos. Aunque también entre creyentes hay quien no reconoce que el Señor es su seguridad. Amén, hermanos. Entonces, la seguridad, hermano, de aquel ser que Él creó, el ser humano. Como vamos a ver precisamente aquí, hermano, en nuestro pasaje donde vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor, usted va a ver cómo, hermanos, el Señor es la seguridad del ser humano, hermano. Amén. Mire, váyase conmigo, vámonos a Mateo capítulo 8, estamos allí. La semana pasada hablamos sobre, ¿se acuerda? Sobre el leproso, el Señor sanó. Y hablamos, hermanos, sobre la lepra, lo que la lepra representa, ¿verdad? Lo que la lepra, hermanos, tipifica, la declaratoria del limpio, la declaratoria del inmundo, todo eso la semana pasada lo tratamos, ¿recuerda? Ahora vamos a continuar en nuestro versículo 5, hermanos, en el verso 5, 8, 5, y vamos a hablar, hermanos, mire, como les estaba diciendo, el Señor, hermanos, es la seguridad del ser humano, de todo ser. Inclusive, hermano, la Escritura va un poquito más allá y dice que el Señor es el que le da de comer a los leoncillos. Entonces el Señor es la seguridad también de los animalitos, hermano. Hermano, que pues hay quien reconoce y quien no reconoce, pero no por eso deja de ser la seguridad del Señor, hermano. Amén. No por eso deja de ser el dador de la vida, Él es el que da la vida. Amén. Así que vamos nosotros, hermanos, con todo nuestro corazón, amén, a entrar en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedirle a nuestra hermana Yolanda y nuestra hermana Rizo, por favor, hagan una oración con nosotros, hermanos, por favor. Pídanle al Señor que el Espíritu Santo nos dé revelación.
necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, Señor. Que podamos, Dios mío, cada día de nuestra vida reconocer, Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Que podamos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, como tú nos pides también, Señor. Porque de esa manera, Señor, vamos a poder poner por obra tu palabra, Señor, en todo momento. Bendice a nuestro pastor y bendice a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, nuestros corazones como una tierra fértil, Señor. Esa semilla caiga, Señor, y termine y dé el fruto que tú quieres que dé, Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Pedimos, hermanos, la alianza del Espíritu Santo, porque vamos a escudriñar el mapa, hermanos. Amén. Y este mapa que vamos a escudriñar nos da la dirección para llegar al cielo. Es el mapa. Pero aparte del mapa, hermano Gonzalo, para ir a llevar la carga de Las Vegas, necesitas el vehículo. Ya sabes cómo llegar, pero si no tienes vehículo, no llegas. Así que puedes conocer muy bien el mapa, pero si no tienes vehículo, no llegas. La palabra del Señor es el mapa que nos dice dónde está el cielo, pero el Espíritu Santo, hermanos, es el vehículo que nos lleva allí. Amén, hermanos. Entonces podemos tener el mapa y sabemos muy bien, pero si no tenemos un vehículo en que llegar, no llegamos. Por el otro lado, si tenemos un vehículo del año, hermanos, estamos muy saturadotes del Espíritu Santo, pero no conocemos el mapa, tampoco vamos a llegar. Vamos a llegar en carro del año a la Patagonia sin ninguna dirección. ¿Por qué? Porque no nos dimos a la tarea de escudriñar el mapa. Así que necesitamos dos cosas para llegar al cielo: el mapa para saber cómo llegar y el vehículo para transportarnos al cielo. ¿Estamos entendiendo? Así el siervo de Abraham llegó donde Rebeca, amén, y le describió cuán maravilloso era su amo. Le describió cuán maravilloso era Isaac. Pero después que le describió cómo era Isaac, la montó en un camello y la dirigió al encuentro con Isaac. Amén, porque si el siervo le describe muy bien a Isaac, pero no la guía, esa mujer hubiera parado con otro esposo por allá en otro lado, con algún árabe, hermano Castillo. Si hubiera ido a casar con un árabe, tuviéramos fritos nosotros. En lugar de ser cristianos, fuéramos nosotros musulmanes explotándonos en todas las esquinas aquí. ¿Ven? Entonces, hermanos, gracias a Dios, el siervo de Abraham, hermanos, guió a la Rebeca, la guió directito donde Isaac. Y le dijo: no es Ismael con quien te debes de casar, sino con este Isaac. Mira, aquí está. Así, hermano, es necesario, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y no, hermanos, que andemos muy llenos de Biblia y guiados por otro espíritu. ¿Comprenden? Porque es una catástrofe eso, hermanos. Amén, hermano. Entonces se cumple el proverbio, ¿verdad? Como anillo de oro en hocico de cerdo es la palabra sabia en boca del necio. Amén, hermanos. Se cumpliría ese proverbio. Entonces tiene que ser la palabra del Señor saturándonos, pero tiene que ser también el que nos guíe, el espíritu de la profecía. Es el que guía. Amén, hermanos. No es el espíritu de aquel, del otro, no. Ni es el pentecostal, ni el bautista, ni el presbiteriano, no. Es el Espíritu Santo. Amén, hermanos.
Así que por eso, hermanos, pedimos y necesitamos su alianza. Amén. Entrando Jesús en Capernaum. Fíjense bien, hermano. Entra Jesús, hermanos, en Capernaum. Viene el Señor, hermanos, de dar el sermón del monte. ¿Recuerdan? Al principio del capítulo 8, el Señor está bajando del monte, ya dio toda la disciplina celestial, hermano, en el sermón del monte. Ya dio el Señor, hermano, la disciplina de los hijos del reino, las directrices, hermano. Baja del monte, sana al leproso, y ahora, hermanos, entra en Capernaum, una ciudad, hermanos, muy necesitada de la presencia del Señor, ¿verdad? Una región, hermano, donde el Señor se detuvo muchas veces, ¿verdad? Precisamente por la necesidad que experimentaba. Y, hermano, al mismo tiempo tenía mucha necesidad, pero también ellos, hermano, creyeron muy bien, sin oponer resistencia, creyeron en el Señor. Entonces el Señor, hermano, se dio vuelo haciendo milagros. Amén. Lo contrario a cuando fue a su tierra, no pudo hacer muchos milagros porque le estorbaban, ¿verdad? Le estorbaban al Señor con su falta de fe, con su desdén, con su indiferencia. Entonces el Señor no pudo hacer muchos milagros que lo hubiera querido. Amén, hermanos. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, hermanos, que está al norte, al norwest, un poquito northwest, que es más o menos aquí, del mar de Galilea. Noroeste, un poquito, noroeste del mar de Galilea. Está Capernaum, ahí en la pura orilla del mar, hermano. Capernaum, un puerto. Allí, hermano, entra el Señor. Amén, hermanos. Entonces, dice la Escritura, vino a él un centurión, hermanos, y aquí está la primer cosa, hermanos, muy llamativa. Dice, vino a él un centurión. Eso es llamativo. Eso ya es llamativo, hermanos. Que un centurión venga al Señor. Eso ya es llamativo. Porque un centurión, hermano, por jerarquía, por lo que usted quiera, hermano, por el famoso llamado garbo de la autoridad, no podía venir a Jesús. Pero vino, hermano, un centurión que era jefe de centurias, ¿verdad? Había centuriones, jefe de centuria, y había centuriones, jefe de centurias. Este era un jefe de centurias, hermanos. Era un hombre que portaba un uniforme diferente a los soldados romanos. Un hombre que portaba, hermano, el uniforme, ¿verdad?, que distinguía a los centuriones. Era un jefe de cientos. Era una persona, hermanos, que pertenecía al imperio, que cobraba los impuestos de Israel. Su sometido, hermanos. ¿Me entienden? Era un hombre que se supone que era orgulloso, era arrogante, tenía su autoridad, tenía su altura social. Todo eso, hermano, lo botó a la basura cuando vino a Jesús. Y es que venir a Jesús, hermano, con una necesidad. Mire, usted anda en un pecado horrible allá afuera, bajo un vicio que ya no soporta, cosas así, y no viene a Jesús. Hasta que no se anda arrastrando, viene. Ya cuando dice usted, si no voy, me voy a morir, ya es lo último que me queda, entonces viene. Porque hay un orgullo intrínseco en el ser humano que es cosa seria. Pero si usted aparte es un centurión, es
romano, pertenece al ejército conquistador. Y usted viene, hermano, y mire, viene a Jesús. ¿Y cómo venía el centurión? No venía ordenando, hermano. Un hombre acostumbrado a ordenar vino rogando. Mire, hermano, por eso yo siempre he creído, hermano, desde el momento que yo leí sobre este centurión, yo comprendí, hermano, que este hombre tenía verdadera autoridad. Este hombre de veras tenía autoridad, este centurión, hermano. Este hombre sí era un líder. Era, hermanos, cuando tuvo que humillarse por razón de su servidor, se humilló sin... Era un líder, hermanos. Tremendo líder. ¿Verdad? No guardó su postura. No, pues es mi siervo y pues que venga el doctor y no, hermano, sino que corrió del Señor y le rogó: mi siervo está enfermo. Era un verdadero líder, hermanos, y no creo yo que en Roma había muchos así. ¿Me entienden? Líderes de verdad. Y este hombre, hermanos, un centurión, vino, hermanos, rogándole al Señor. Y entonces, hermano, verso 6 dice, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjese, hermano, el hombre era paralítico, hermano, y el centurión sabía que un paralítico, ¿quién lo podía sanar, hermano? El paralítico no se podía sanar a menos que viniera alguien como Jesús. Significa que el centurión reconocía, hermanos, que el Señor era un embajador del reino de los cielos. Sabía el centurión, hermano, que el Señor tenía poder. Le pidió por un paralítico, hermano. El Señor, hermano, le pudo haber contestado. ¿Se acuerda cómo contestó el rey de Israel en tiempos de Eliseo? Cuando le mandó cartas, el rey asirio le mandó cartas y le dijo: ahí te mando a mi siervo para que lo sanes, va leproso. Y el rey, cuando leyó la carta, dijo: ay, le dijo a sus líderes, le dijo: miren cómo este hombre me manda esta carta para retarme, para burlarse de mí. Ahora, ¿qué va a querer este? Lo que quiere es venir y matarnos a todos aquí, porque miren la carta. Pues yo, ¿quién soy para sanar a un leproso? Más que, hermano, le dieron aviso a Eliseo, y Eliseo le dijo: tranquilízate tú. ¿Ves la consecuencia de estar gobernando sin Cristo? Te mandan una carta y no sabes qué hacer con ella, porque eres un rey, pero no entiendes la autoridad, no entiendes quién está sobre ti, y sobre ti hay un rey más grande que cualquiera de la tierra. Entonces le digo: mándamelos a mí. Hermanos, ¿se da cuenta? Así pudo haber respondido Jesús, hermano, cuando le dijo: mi criado. Viene un centurión, hermano, un hombre que tiene muchas espadas a su mando, y le dice: te ruego que sanes a mi siervo. Sí, que tiene, está paralítico. Pues si este se lo pide a Herodes, a Nicodemo o algún otro, hermano, le dice: no, pero yo ¿qué puedo hacer por él? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a pedirme eso a mí? ¿Vienes a quererme matar o qué? ¿Me entiende? Pero el Señor, como era verdaderamente el rey de Israel, el todopoderoso, hermano, el Señor se le quedó mirando. Admirado el Señor, hermano, de que un centurión ostentara una actitud así como esa, hermano. Qué tremenda bendición. Que un centurión, hermano, tuviera así una actitud. Entonces el Señor, hermano, se le quedó mirando a ver
hermanos, con qué continuaba este hombre. ¿Me entiende? Entonces le dice, está postrado mi siervo. Dígame, hermana, me levantó la mano. Sí. Póngase en pie, por favor, para que la escuchemos bien. Porque aquí Adelante. lo que, como está el centurión, ¿verdad? La actitud que tomó, humillarse para ir al Señor, teniendo la posición que él tenía. Pero lo admirable es que no fue a rogar por él, sino por su siervo. Eso es digno de admiración. Sí, hermano. Que no fue para él, sino para Sí. su siervo. Por eso, hermana, hermanos, creo yo que ese hombre era un verdadero líder, hermano. ¿Me entiende? Porque el líder, hermano, verdadero siempre va a poner a quien liderea por delante. Cuando un esposo, hermano, liderea en verdad en un matrimonio, siempre pone a su mujer primero que él. Se canta la canción, mire bien, la canción mexicana que desde bebé la escuché. Esa canción me la cantaba mi madre cuando yo era un bebé. Yo crecí con esa canción oyendo. Entonces agarraban al niño, hermano, y le aplaudían las manitas y le decían: tortillitas para mamá, las quemaditas para... Entonces usted dice, ¿pero eso qué, pastor? Hermanos, es un principio que se le va quedando al niño, hermano, y el niño lo va comprendiendo. ¿Y sabe qué significa? Cuando se esté calentando una tortilla, la tortilla que quede buena debe ser para la mujer, y la que se queme para el esposo. ¿Qué quiere decir el dicho, hermano? ¿Qué quiere decir el dicho? Que en la casa, la mujer, hermano, el varón tiene que aprender a considerarla antes que él. Entonces, cuando el varón, hermano, tiene esa consideración en su corazón, hace, hermano, que la mujer florezca, hace que ella aprenda el liderazgo también y aprenda a ser, hermano, una mujer con rectitud, porque el esposo le da ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, cuando un esposo en verdad liderea en su mente y en su corazón, considera a su esposa antes que él. Entonces va y no tiene ningún problema en ir, hermano, a tener que hacer lo que tenga que hacer para que su esposa esté bien. Y cuando el varón toma esa actitud, hermano, provoca que Dios lo ponga también a él antes que él mismo. ¿Me entiende lo que digo? Hace que Dios también lo ponga en primer lugar antes que él. ¿Me entiende? Porque Dios, hermanos, es el esposo del varón. Y cuando el varón ostenta una justicia así como esa y pone a su mujer antes que él, hermano, en su corazón, en su mente y en sus hechos, la pone antes que él, también Dios lo pone a él antes que él. ¿Me está comprendiendo? Amén. Entonces, no nomás es, hermanos, comerse las tortillitas quemadas, sino que el varón mueve la mano de Dios con su actitud. ¿Me entiende? Con su actitud sacrificadora, hermano. ¿Comprende? Por eso digo que el centurión era un verdadero líder
puso al que le servía antes que él. Verdadero líder. Por eso Cristo también puso al centurión antes que él mismo. Lo que Cristo no tenía bendición para el centurión, hermana, él traía bendiciones para Israel nomás. Pero como este hombre, hermano, puso a su siervo antes que él, el Señor también lo puso a él en primer lugar. Le dijo, como tú creas, así sea. Y le soltó la bendición. ¿Me está comprendiendo? Dígame, hermano. Es muy cierto lo que usted dice, pastor, en los 22 años de casados que tenemos con Jorge. Eso me trae mucha memoria de que él siempre me ha dado el carro más bonito a mí y él más viejito. Porque me dice, yo quiero que no te segura con los niños. Bueno, no es un carro el más bonito de los que tenemos, ¿verdad? Porque él me dice, cualquier cosa yo sé qué hacer con este carro y tú no sabes. Dice, no, tú usa este, yo voy a usar este. Amén. Voy a hablar con el hermano Jorge, que tampoco sea tan mandilón. No, solo quiero Pero mire, el hermano Jorge voluntariamente, hermana, da el carro bueno, a mí me lo quitan, me dan el viejo. Y yo no me enojo, yo le digo que sí. Ah, pues sí. Entonces, hermano, miren, es que ese, hermano, es la actitud de un verdadero líder, hermano. Es la actitud de un verdadero líder. Y qué bueno, hermano, que marcó eso, porque es importante que nosotros, hermanos, lo traigamos a la luz y todos nos llevemos, ¿verdad?, el entendimiento sobre estas cosas, porque a veces, hermano, a veces en el hogar hay un pleito porque los dos quieren la tortilla buena y se vuelve un pleito, hermano, y llegan al punto donde, bueno, pues entonces, ¿cómo debe de ser esto? No le dé vuelta a Dios. El que ama más sacrifica más. Punto. Es muy simple. Es muy simple. Si alguno ama, sacrifica. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, este hombre, hermanos, es donde el Señor, con una actitud de ruego, hermano, bendito el nombre del Señor. Él no era un creyente, no era un, hermanos, era un hombre sin Dios, entre comillas. ¿Ah? Porque como dijo el Señor, tenía más de Dios que muchos israelitas. ¿Verdad? Entonces, hermanos, este hombre vino, hermano, y mire cómo él comprendía perfectamente, hermano, la autoridad. Ahí mismo, hermano, mire, le dice el Señor, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, y yo le aseguro, hermano, sin temor a equivocarme, hermano Ezequiel, que el Señor a propósito dijo eso. Yo iré y le sanaré. Porque el Señor ya estaba escudriñando el corazón de este centurión. Entonces, el centurión, hermanos, le dice, no, porque yo sé perfectamente que es bajo maldición que un judío entra a la casa de un romano. Entonces no soy digno. No soy digno, soy un romano, no soy digno que tú, siendo un rabí, un hombre tan grande, tan santo, entre en mi casa, tan inmunda mi casa romana. Yo entiendo perfectamente que para ti es una afrenta que entres en mi casa porque yo no soy digno. Fíjese, hermano. El hombre sabía, entendía estas cosas. Y le dice al Señor, hermano, dice el verso 8, cuando el Señor le dijo, iré y le sanaré, porque ya el Señor estaba tratando de entender que tanta fe tenía este hombre, hermanos. ¿Verdad? Y entonces le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo lo entiendo bien y lo asumo, lo reconozco, lo acepto. ¿Me entienden? Acepto que no soy digno,
Así como ustedes dicen que no somos dignos nosotros, yo lo reconozco y lo acepto, no somos dignos. Ustedes son el pueblo que Dios escogió, nosotros no. Hombre, hermano, verá que entendía su posición. Entonces le dice, solamente di la palabra, porque yo entiendo la autoridad, yo sé lo que es la autoridad. Cuando yo hablo, los soldados se mueven. Tú eres el centurión de los ejércitos celestiales, y a tu voz los ejércitos celestiales se mueven para donde tú digas. ¿Se da cuenta, hermano? Y entonces le digo, yo también soy un hombre que tengo autoridad y mando a aquel y se va para allá, y le digo, vete para acá, y se va para acá, porque yo tengo autoridad. Y yo reconozco que tú tienes autoridad. Si yo, que soy un hombrecito, la tengo, ¿cuánto más tú, que eres un rey tan glorioso, un general tan importante de los ejércitos del cielo? Manda, y mi criado sanará. Di la palabra nomás. Mire, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, porque Jairo, que era judío, Jairo, que era israelita, Señor, apresúrate, mi hija se está muriendo. Y vinieron y le dijeron, no, ya no lo molestes, ya no puede hacer nada, ya se murió. Y Jairo, el Señor le dijo, ten fe, ten fe. Tú sabes que yo tenía poder para sanarla, tengo poder para levantarla y para volverla a tumbar y volverla a recoger. Yo soy el que da vida y la quita. Si tenías fe que yo la podía sanar y le podía dar vida cuando estaba enferma, ¿por qué no le puedo dar vida cuando esté muerta? Si yo soy la vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Tengo vida para dar. Esté muerto o vivo, yo le doy vida, porque tengo esa facultad, ese poder. Pero Jairo, hermano, él decía, pues como no llegó, ya se me murió la niña. Este centurión, no, dijo, no necesitas ir. Aquí donde estamos parados, a eso le hubiera dicho Jairo, Señor, no tenemos que ir. Di la palabra y mi hija se levantará ya, porque tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay frontera. Aleluya. Pero Jairo, hermano, tenía menos fe que el centurión. El centurión dijo, no tienes que ir, porque yo me he dado cuenta que tu palabra tiene poder. Oiga, hermano Polo, qué importante es que el cristiano sepa que la palabra del Señor tiene poder. Amén. Tiene poder para sanar, para levantar, para dar vida. Tiene poder, bendito el nombre del Señor. Amén. La palabra del Señor, dije, tiene poder. Sí, Señor. Las Amén. nubes lo testifican, las montañas lo testifican, la hierba que crece todos los días lo testifican o lo grita. La palabra de Dios tiene poder. Cada vez que respiramos, el respiro nos dice, la palabra de Dios tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que sale el sol y hace su recorrido, nos está diciendo el sol, la palabra de Dios tiene poder. Porque este recorrido que hago todos los días, la palabra me lo puso, y hasta el día de hoy sigo saliendo por la orden de su palabra. Amén. Bendito el nombre. Apláudale, pero fuerte. Bendito el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Su palabra tiene poder, hermanos. Lo que pasa es que nuestra fe, hermanos, sufre porque Dios
no nos contesta lo que le pedimos porque no hemos entendido, hermanos, que la voluntad de Dios está sobre todo. A veces, como le pedimos y no nos contesta, nuestra fe empieza a sufrir. Pues que Dios no tenía todo poder. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Lo que pasa es que tú le dices, Señor, dame vida. El Señor te ve y dice, pues si tienes vida, hijo. Señor, ¿por qué aquel sí y yo no? Y el Señor, que no entendemos. Pero la palabra de Dios tiene poder. Amén, hermanos. Amén. Entonces este hombre, hermano, siendo centurión. Y aquí, hermanos, entramos en un cuadro de figuras. Le voy a decir que éramos la mayoría de nosotros cuando Cristo nos llamó. Éramos católico, apostólico y ¿qué? Y pariente del centurión. Romano. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que ese centurión nos está representando. Jesucristo, hermano, en ese cuadro le está diciendo a Israel: vine yo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero en realidad los que se van a llevar la bendición son estos romanos. Porque muchas viudas había en Israel, pero ninguna de ellas fue enviado al profeta Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, una gentil. Muchos leprosos había en Israel, pero ninguno fue sanado sino Naamán, y era sirio, era gentil. Entonces, cuando entendió eso el pueblo de Israel, dijeron: mátenlo a pedradas este que está diciendo que Dios nos va a quitar el ministerio y se lo va a dar a los gentiles, mátenlo. Pues sí se los quitó y nos lo dio a nosotros. Y sí lo mataron, pero de todas maneras nos lo dio. Resucitó y nos lo dio. Amén. Aleluya. Porque así estaba escrito. Este centurión, hermano, representa a la iglesia, al gentil de la iglesia de Cristo. Por eso el Señor exclama eso al final, dice: ni en Israel he visto fe como en este. Porque él llegó, hermano, a una zona israelita, lo echaron para afuera, y este centurión está rogándole. Y los que deberían de rogarle, le ruegan que se vaya. Santo Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, le dice el centurión, versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Así va a ser el cielo cuando tú sueltes la palabra. ¿Te das cuenta? Y así como el centurión dijo, así era exactamente, así fue, así es y así será. Es el que entró en el trono y tomó de la mano derecha del anciano el rollo. Él fue Jesús. Aleluya.
el cordero, el león de la tribu de Judá, que vio Juan. Llegó y de la mano derecha del que estaba sentado en el trono recibió el pergamino y desató los 7 sellos. Amén, hermano. ¿Qué significa que tomó el pergamino de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Que recibió la misma autoridad del que estaba sentado en el trono. Que estaba sentado en el trono le cedió su autoridad, por eso lo tenía en la mano derecha. Es el que recibió todo. Por eso el Señor, al terminar su ministerio, dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Toda potestad me es dada en los ejércitos celestiales, en todo ser viviente y sobre los muertos también. Tengo toda la autoridad, vivos y muertos, y los que piensan algún día vivir también. Toda autoridad. Entonces, hermanos, al oírlo Jesús, verso 10, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Porque no era, hermano, un cualquiera, era un centurión. Usted ve el uniforme romano, hermano, y ve a los jefes de los ejércitos romanos. ¿Sabe qué usaba el centurión? El centurión es el que usaba el traje blanco. El centurión no usaba casaca roja como los demás, no, ese usaba casaca blanca. Eran los que usaban uniforme blanco. Ahí se miraba, en el uniforme, hermano, denotaba la autoridad. Usaba el casco, hermanos, con un cepillo arriba así cruzado para acá. Era el centurión. Era el que se movía entre el Senado y el ejército. El poder, hermano. El que llevaba y traía en la corte. Entonces, hermanos, ese, que tal vez si un soldado raso se hubiese humillado, pues era un poco más normal, ¿no? Pero un centurión, hermanos, con su uniforme ese blanco, rogando, con ese casco de autoridad, sus insignias y todo, rogando a un impostor que Israel lo tenía por del vulgo. El romano se atreve a decirle: yo sé que tú eres el que manda aquí. Porque mire, ahí, como dice la escritura, no hay idioma ni palabra, ni es oída su voz, dice el Salmo. Pero desde un extremo hasta el otro salió su voz. Así sin palabras, hermano, sin palabras, el centurión le dijo: por eso no fui con Caifás, por eso no fui con Anás, porque yo sé que eres tú el dueño de ese templo, no ellos. Mira, hermano Gonzalo, yo creo que ese hombre conocía los trucos de Caifás y de su suegro Anás. Los sobornos y todas esas cosas, hermanos. Y ese hombre dijo: yo vengo a ti. Mire, hombre sencillo, sus pies llenos de polvo, de tierra. Un hombre caminando en los caminos, hermano. No tenía al Señor. Alguien vino y le dijo: Señor, te voy a seguir. No, le dijo: si las zorras tienen guarida, pues dijo, el hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
allí en los caminos polvosos, ahí fue el centurión y le dijo: tú eres el mandamás. Por eso no voy con aquellos, vengo contigo porque es un asunto así. ¿Me está comprendiendo lo que le digo, hermano? En un asunto así, hermano, se ocupa una aleluya de hueso colorado. Ahí las sotanas, los trajes, las corbatas, ahí no sirven. Ahí lo que sirve es una aleluya bien empolvado, de esos que saben quitar los zapatos y enlodarse. Es el que funciona ahí. ¿Me entiende? Y la alcurnia de nada sirve. ¿Me entiende? Ahí lo que se necesita es un obrero de Cristo que sepa echarle agua al lodo y hacer los ladrillos. Entonces, hermanos, por eso es que este hombre fue donde él dijo: no, un paralítico, ¿quién lo va a sanar? Solo hay uno. Y voy con él. Y Dios, hermano, por la persona por él. Amén, hermanos. Entonces, en el verso 10, en el verso 11, ya cerramos el 10, continúa su plática del verso 10 y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Vendrán muchos de por allá, de China, de Rusia, vendrán muchos de allá y vendrán muchos del otro lado, de allá del continente americano. Gloria a Dios. Del occidente. Vendrán muchos. Y se sentarán con Abraham. Oh, bendito el nombre del Señor, hermanos. Porque mire las palabras que está diciendo el Señor. Pero yo le voy a decir una gran verdad. Yo le voy a decir una gran verdad. Cuando nosotros, hermanos, nos reunimos y adoramos y nos metemos en la bendición de Dios, hermano, estamos comiendo la comida con Abraham. La bendición de Abraham nos la estamos desayunando. Así que esto no es para cuando estemos en el reino de los cielos, hermano, sino que cuando nosotros nos reunimos con un corazón simple, con un corazón bien puesto, hermanos, ahí mismo nos sentamos con Abraham y comemos, bendito el nombre del Señor. Así que no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Porque el que sirve aquel alimento se llama Jesucristo. Amén. Él es el que lo cocina, Él es el que lo sirve y Él es el que nos da de comer, hermanos. ¿Y cuál comida cree que usa? La comida, hermano, que se come en la mesa de Abraham, el padre de la fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Así que esas palabras ya se cumplieron hoy, hermano. Porque yo aquí siento, hermano, que estoy comiendo los manjares que comía Abraham. Abraham, hermano, comía de la presencia de Dios y se saturaba y se llenaba de gozo, de firmeza, de fe, de confianza, hermano. Y así estoy recibiendo yo aquí. Lo mismo. Amén. Es la comida de Abraham, hermana, una comida que solo se come cuando alguien tiene fe. El Señor dijo: vendrán de muchos lugares, como hoy hizo este centurión. Porque yo vine a poner la mesa donde come Abraham, vine a ponerla en la tierra y nadie la quiere, pero este centurión ya vino y se comió todo. ¡Aleluya! No traje plato para él, pero agarró a dos manos del sartén y comió. Y se llevó la bendición que los otros tiran de la mesa. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por eso el Señor dijo: van a venir de todos lados y se van a sentar con Abraham y estos van a quedar fuera. Porque yo soy el de los manjares.
se sientan a la brava como este centurión. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Amén. Y el Señor dijo, bueno, si los invitados no quieren venir, a la verdad, la fiesta está lista, la mesa está llena de manjares, váyanse por todas las calles y metan al que se encuentre, bendito el nombre del Señor, porque si los invitados no quieren venir, en mi casa va a haber fiesta, va a haber comida en mi casa, aunque los invitados no quieran acudir. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Así que aquí en esta casa, hermano, hay fiesta. Si aquel quiere, si el otro no quiere, aquí hay fiesta y hay comida en abundancia. Solo tienes que tener hambre y comer. Bendito el nombre del Señor. Este hombre, hermano, es una cosa tremenda. Y le estoy diciendo que este hombre, hermano, es una figura de usted. Ahí lo puso el Señor representando la iglesia gentil. Que así como ese centurión arrebató la bendición aunque no se lo dieran, así la iglesia gentil tiene que aprender a hacer. Arrebate la bendición aunque no se la den. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Porque esto es el que tiene fe. El que cree. No del chiflón, del escogidito, del no. El que cree. El que cree. A Judas lo escogió el Señor. ¿Sí o no? Amén. Y mientras creyó, comió. El día que dejó de creer, que no es del escogidito, del chiflón, no. Es del que tiene fe. Por eso el apóstol Pablo habla de la batalla de la fe y dice, he guardado la fe. He guardado la fe. El primer día que me salvó Dios comí en la mesa del Señor. Y hoy todavía como. Todavía me sabe rico el manjar. Amén, hermanos. Oiga, muchos decían, es que Moisés, ya estamos cansados de este maná. Esa cosa menudita que sabe, sin chiste, estamos cansados. Pero mire, Josué y Caleb, ¿ya no quieres el plato? No, ¿me lo das? Lo que han pasado muchos años, y esto a mí me sabe a milagro de Jesús. Esto a mí me sabe a milagro de Dios. Y yo del pan del cielo no me voy a cansar. ¿Ve? Y hasta dice el dicho, lo que no quiera Pedro ni Juan, ¿verdad? Aleluya. ¿Ve? Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe cómo yo me como el pan del cielo, hermano? Así como el hermano Gerardo se come las esponjas. Mire, hermano, cómo me río. Porque mis 3 hijos, hermano, dejaban de comer cuando Gerardo estaba comiendo conchas con café ahí en mi casa. Hermano, Ezequiel, usted lo veía que le mordía al pan, pero no le mordía, hermano. Le arrancaba los pedazos así con el espíritu. Y luego mascaba, hermano, así, se comía el pan como parecía trituradora en lugar de hombre comiendo. Y esto, ¿cómo se gozaban? Ay, hermano, qué rico se come el pan. Porque aquel, mire, y plática y plática. Hermano, así comía, ¿verdad? Eso daba gusto, comerse los esponjotes. Así, hermano, me como el pan del cielo. Porque lo pruebo, cuando le masco lo pruebo. ¡Ah! Santo Dios. Esto sabe rico. Esto sabe
Bendito y alabado el nombre del Señor, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Aleluya. Por eso el Señor, hermano, dijo estas palabras, hermanos. Entonces, hermano, el lector simple, hermano, lo lee y dice, amén, cuando estemos en el reino de los cielos. ¡No! ¡No! Este que está aquí, este auditorio, hermano, cuando usted y yo estamos reunidos aquí, está Cristo. Este es el reino de los cielos. Aleluya. Aquí, hermano, se come usted el pedazo de, ay, santo Dios, te siente el alimento, ¿sabe? Bueno, es la mesa de Abraham, el taco que se come por la fe. Es un taco celestial. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Ahí qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, se van a dar cuenta de lo que menospreciaron, de lo que despreciaron, hermano. ¿Y sabe qué está escrito? Está escrito, que después, hermano, lo van a procurar con lágrimas y ya no se los van a dar. Está escrito eso así. ¿Ah? Eso hizo Esaú. Menospreció la bendición de Dios. Se la cambió por un plato de lentejas a Jacob. Lo cambió por lo material, lo cambió por comida, lo cambió por satisfacer su carne, cambió algo tan grande y tan importante que tenía como la primogenitura, hermano, la bendición de su padre. La cambió. Entonces se enojó. Jacob me robó la primogenitura, me usurpó y me robó. No, usted se la vendió. Lo que pasa es que ya se le olvidó. Usted se la cambió por un plato de lentejas. Ahora que la obtiene, no se enoje. Usted mismo se la dejó. Porque menospreció. Dijo, ¿de qué me sirve de cualquier manera la primogenitura? ¿De qué me sirve? Échame las lentejas, me sirven más. Fíjese, hermano, qué pensamiento. Entonces, hermano, procuró con lágrimas la bendición y le dijo Isaac, ya no tengo más bendición, ya puse a tu hermano sobre ti y ya no puedo revocar eso. ¿Se da cuenta? Ya puse a tu hermano sobre ti y tú le servirás. Entonces, hermanos, por eso dice ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así lloró amargamente Esaú, hermano. Lágrimas, procuró que le regresaran su posición y ya no se la regresaron. Oh, eso es triste, hermano. Por eso dice el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque el Señor, así como dijo el centurión, el Señor envió su palabra. Amén, hermanos. Amén. Y un día el Señor envió su palabra a esta tierra. Y la tierra produjo, y la tierra tuvo luz, y la tierra pasan miles de cosas porque Él envió su palabra aquí. Así que sanaron al enfermito, hermano, el Señor. Olvídense. Eso le dije yo a una jovencita que estaba, hermanos, por un accidente automovilístico, quedó cuadraplégica. Entonces, hermano,
yo le dije eso a ella. Porque a mí me llevaron, hermano, me pidieron que fuera y hablara con la muchachita. Tenía unos 17 años, una jovencita. Tuvo un accidente, hermano, de carro, quedó parapléjico. Se estaba deteriorando la criatura. Y no había ayuda para ella, no había, desahuciada. Y entonces, hermanos, ¿sabes quién me llevó allá? Raúl Corral. Y tú sabes que yo con Raúl me al esquina. Pero como me presentó esa necesidad, y me dijo, Sergio, ven, porque yo creo que tú eres la única persona que podría hablar con esa muchacha. Nadie podría hablar con ella ni sus padres. Y se está muriendo. Y ahí digo, y ustedes, la mera verdad, ya sabes tú, sobre todo Gerardo, me caen gordos ustedes. Pero esa muchacha tiene necesidad y yo sé que tú tienes la manera de hablar con ella. Que Dios te la ha dado, ya reconoció su impiedad. Yo le dije, está bien, sí, bueno. Y fui, hermano. Y yo le dije a esa criatura, hermano, que esa criatura iba a la iglesia de Raúl. Y yo le dije a la niña, mi hija, le dije, es que ustedes tienen un problema en esta iglesia. Le cantan a Dios, leen la Biblia de Dios y hablan mucho de Dios, pero no le creen. Entonces, sin creerle, ¿cómo va a orar Dios? Le dije. Entonces tú estás enojada, estás empurrada con Dios porque Dios no te libró del accidente y quedaste cuadraplégica y esto y lo otro. Le digo, y no tienes razón en estar enojada. Dios te debió haber quitado la vida, no nomás dejarte en esa silla. Y hermano, la criatura empezó a quebrantarse, hermano. Entonces le dije, mija, ¿usted en verdad cree que Dios puso esas estrellas ahí donde están? ¿Usted cree eso? Y la criatura, hermano, me contestó con mucha honestidad y me dijo, es que es bien difícil creer eso. Le dije, qué bueno que me contestó eso, mija, porque yo ya sé que usted no cree en Dios. Y si usted me dice, sí lo creo, aquí mismo la amarro con sus propias palabras. Le dije, porque yo puedo ver que usted, mija, y así como todos estos que están aquí, no creen en Dios. Yo no sé por qué cantan. No creen en Dios. Digo, no pueden venir a hacer oración por usted. Yo tengo media hora gritándole y ellos no pueden ni hablar con usted. Es una barbaridad, ¿cómo creen en Dios? Le digo, y yo le voy a decir algo, hija. Si usted es capaz de creer que Dios puso esas estrellas ahí, entonces usted es capaz de creer que Dios la puede levantar de esa silla. Y si usted cree eso, usted va a ser sana. Y entonces la niña, hermano, se me quedó viendo. Le digo, ¿crees, mija? ¿Crees? Háblalo, dilo, ¿lo crees? Y me dijo que no, hermano. Dije, mija, yo no soy doctor, yo no sano. Yo no tengo poder, nada. Yo solo soy la bocina del que te puede sanar. Si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, te levanta en este momento. ¿Lo crees? No, es que no puedo creer. Y en esa palabra sencillita, creo o no creo, ahí está todo. Hermano Ezequiel, si el Señor con su palabra puso esos planetas ahí, entonces te sana también. Porque es más fácil sanarte que poner sus planetas ahí. Y si hizo eso, lo difícil, hacerlo fácil también.
¿Sí o no? ¿Me comprende, hermano? Por eso debemos creerle, bendito el nombre del Señor. Venga o vaya la pandemia, el Señor reprenda al diablo. Tenemos que creerle al Señor. Porque haya pandemia o no haya, el sol sigue saliendo y metiéndose, saliendo y metiendo. Porque la palabra del Señor tiene poder. Por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, yo le dije a la criatura, si usted, mija, logra creerle al Señor, el Señor la levanta. Solo lo tiene que creer, todo. Él no necesita ayuda de usted. Dije, es más, este accidente ni es para matarla, mija, es para salvarla. Porque usted nunca ha oído hablar a Jesucristo hasta el día de hoy que está cuadraplégica, está dispuesta. Porque la quiere salvar. Lo único que necesitamos es que usted abra su corazón y se levanta de esa silla. Hermanos, y te voy a decir una verdad, hermano. Raúl Corral estaba llorando, estaba lagrimeando y le estaba diciendo, créelo, si por eso te traje este hombre cree que Dios te puede levantar de aquí, nomás lo tienes que creer tú, le decía aquel. A mí me dan ganas de decirle, ¿y cuál vas a creer tú, sinvergüenza? Sí. La piedra de tropiezo, hermana, no estaba rodeada de puros incrédulos, la pobre criatura, hermanos. Entonces yo le dejé toda mi información, le dije, mija, usted quiere volver a hablar conmigo, me llama, llámeme. Y yo le aseguro que el Dios que sirvo la levanta de allí. Él la levanta porque Él la ama a usted. No la va a levantar porque me ama a mí, no, la va a levantar porque la ama a usted. Él es su Dios, Él la hizo con sus manos, la ama. Solo créanlo, entiéndalo. $15 días, hermano. Y Raúl me dijo, Sergio, se murió, hermano. Yo le dije, tú eres testigo que hice lo que pude. Tú sabes, le digo, tú sabes que, le dije, Raúl, ¿sabes tú que Cristo estaba ahí, sí o no? Sí, yo sé, estaba Cristo ahí. Y yo te vi que estabas hablándole a la niña, y yo hasta me volteé para el otro lado, me dijo. Claro, que no creo que lo hubiera creído, no. Porque Dios le estaba hablando a Juan y Pedro recibía. Todos los gritos que le pegué a la niña, los demás estaban hincados alrededor. Y nomás la niña no recibió, todos recibieron. No, yo te vi que le hablabas y se sentía que iba allí, pero es que... Le digo, Raúl, nosotros solo somos hombres, no somos nada nosotros, nada. Si una persona decide no creer, aunque te partas el alma, no puedes hacer nada por él. Porque es Dios quien decide. Y la persona te recibe a ti, pero no recibe a Dios. ¿De qué recibes tú? ¿De qué recibes? El que tiene que recibir es el Señor. Es el que tiene el poder y es donde hay esperanza. Y aquella criatura nunca se me va a olvidar, hermano, esa criatura. La sanidad, rajatabla. Entonces yo le dije, mira, que sea, ¿me permites hacer una oración contigo? Sí. Hice la oración de fe, la oración de salvación. Le dije, tal vez Dios escuche su oración, como la escuchó la de un borracho como yo. Dios tiene misericordia. Hice la oración de fe, hermano, me despedí de ella, le dije mi información.
hábleme a mí. Cristo la ama. Sí, está bien. Hablemos, pues sí, todas las cosas que hablé, porque hablo como matraca, hermano, cuando estoy en un asunto de eso. Solo le digo que todo lo que me trajo el Espíritu Santo se lo solté. Entonces, pero, hermanos, si uno le cree al Señor, mire, aunque sea un centurión, ¿se da cuenta? Aunque sea un centurión, Cristo responde. Y si puso los cielos allí y puso las Pleiades y hizo la Vía Láctea, la puso ahí tan bella que está allí, hermano. Si eso lo logró hacer, también podía sanar a este siervo. Fácil, con su pura palabra. Amén, hermanos. Amén. O sea que el Señor, hermano, nos ha llamado y nosotros no hemos sido llamados por cualquier persona, hermano. El Señor es lo más grande que existe. Y de en medio de miles de millones, hermano, nos escogió a nosotros. Le debemos terriblemente todo lo que somos. Gloria a Dios. Dígame, hermana Carmen. Pastor, ahorita que usted hablaba, ¿verdad? Que el Señor tiene misericordia de uno, aunque uno no le sirva. Hace unos días el Señor nos recordaba, porque como usted dice, ¿verdad? A veces nuestra fe, como que miramos las cosas y decimos, Señor, ¿por qué? Entonces, el Señor nos hablaba y nos decía, tú ves a ese joven corriendo ahora. Cuando Marco era pequeño, pastor, nosotros todo el tiempo vivíamos en la clínica porque Marco padecía de asma. Yo no sé si usted se acuerda que todavía cuando nosotros llegamos le tuvieron que poner un aparato en el corazón porque le agarraba mucha palpitación cuando estábamos ahí en la mente. Marco siempre había padecido mucho. Y entonces, ahorita que nosotros estábamos orando con mi esposo, el Señor nos decía, si yo estuve contigo cuando llevabas a tu hijo al hospital y míralo ahora correr, ¿quién iba a decir que ese jovencito, que ese niño asmático iba a hacer carreras, iba a correr con lo que él corre ahora? Digo, pero eso lo hice yo. Para mí no hay nada imposible. Ahora es la envidia de todos los gordos de aquí. Entonces yo ahorita que usted hablaba, me ponía a pensar que sí es cierto, el Señor, aunque nosotros no le servíamos, el Señor tuvo misericordia porque Él tenía un plan para nuestras vidas. Sí, amén. Entonces, como usted dice, tiene que estar el agradecimiento en el corazón de uno y a veces a uno se le olvida todo lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas y es necesario que Él venga y nos traiga la memoria. Amén. ¿Por qué debemos estar aquí? Sí. No es porque nosotros seamos mejores que otros, sino No es por disciplinados ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso. todo el agradecimiento, todo, porque a veces se nos olvida, pues seguimos y creemos como usted dice. Nosotros antes decíamos, ay, qué suerte, el accidente de mi esposo, que a los 6 meses ella andaba caminando como si nada, cuando al principio le habían dicho que a lo mejor no iba a poder caminar normal, hasta le mandaron a hacer un zapato especial porque le iba a quedar una pierna más corta, y sin embargo la misericordia de Dios lo sanó. Entonces yo me ponía y decía, Señor, perdóname si yo he estado dudando de que tú tienes el poder, porque muchas veces tú me has demostrado, como usted dice, uno tiene que llegar a humillarse delante de Él y decirle perdón, porque muchas veces no somos agradecidos por todo lo que el Señor hace en nuestra vida y dudamos de que Él pueda hacerlo, pero sin embargo Él siempre nos muestra y nos muestra lo grande y maravilloso que es Él, y como le dijo ahí, ¿verdad? Él, con solo la palabra, Él sanó al... Sí.
somos humanos buenos o porque... Eso le pasó a Israel, hermano. Por eso ellos, hermanas, despreciaron al Señor, porque ellos estaban hartos de las cosas de Dios, cansados de lo espiritual, ya estaban hasta acá. Cuando llegó el Señor, lo menospreciaron. ¿Por qué? Porque se les olvidó cómo los sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Se les olvidó que ellos pudieron haber nacido bajo esclavitud si el Señor no los hubiera sacado de Egipto. Estos que hablaban con Jesús hubieran nacido en Egipto, hubieran nacido bajo esclavitud. Pero como ya eran libres, ya tenían su tierra, ya tenían la bendición de Dios, se les hizo fácil. No, pues claro, porque el agradecimiento se ausentó de sus corazones. No es que el Señor no lo sabía. No, es que a nosotros no nos sacó de Egipto el Señor. Claro que sí. No es que el desagradecido, en su falta de agradecimiento, se le olvida lo grande que Dios ha sido con él. Olvida, hermano, para no agradecer. Qué feo, qué feo, hermanos, que una persona que recibe un favor se olvide que recibió el favor. ¿Ah? ¿Cómo fue eso, hermano? ¿Cómo fue eso? Pues el agradecimiento, hermano, se ausentó de sus corazones. Amén, hermanos. Porque Dios, hermano, les había dado vida, les había alimentado, les había sustentado y sobre todas las cosas los había sacado, hermano, de la esclavitud. Al creyente, hermano, el Señor lo ha sacado de la esclavitud de la droga, de la esclavitud del alcohol. Nosotros éramos esclavos, hermano, igualmente como los israelitas. Entonces, nosotros, hermano, sobre todas las cosas debemos conservar esa verdad. El Señor me arrancó con brazo fuerte de las drogas. Ya no había esperanza para mí, pero Él con su poder me arrebató de ahí. Cuando yo ya me había rendido, yo así voy a morirme. Y en México, hermano, hasta en cada rincón de México lo cantan. Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho he de morir. Una canción mexicana. Y está tan resignado el borracho a morirse borracho que hasta la canta y le sabe. Le sabe sabrosa la canción. No más un puño de tierra. Pues, le sabe sabrosa todas esas canciones de muerte, hermanos. Pero ningún puño de tierra, hermanos. Ningún puño de tierra. Ni tampoco, aunque sea borracho, no por eso tengo que morir borracho, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Para dar libertad, hermano, al que esté bajo esclavitud, bendito el nombre del Señor. Ahora que el Señor nos ha libertado, hermano Gonzalo, no se te olvide que le ponías un puro a un mono, y que le ponías una copa de alcohol al mono, y que el mono te engañaba, te hacía pensar que se lo había tomado. No se te olvide, acuérdate y sea agradecido, hermano. Échale para adelante, échale ganas, con defectos y con virtudes, no te preocupes. Levántate y anda, bendito el nombre del Señor, porque Cristo todavía no ha venido. Hay esperanza, la puerta está abierta todavía, bendito el nombre del Señor. El Señor, hermano, nos lleva de la mano. Amén, hermano. Amén. Entonces, tenemos que ser agradecidos, hermano. No tiene nada que ver las circunstancias y eso, no tiene nada que ver con mi agradecimiento, hermano. El agradecimiento es un gesto voluntario. Ya Dios no quiere forzar a nadie, hermano. Quiere que nosotros voluntariamente le amemos porque queremos amarle. Eso es el agradecimiento. Gesto voluntario, hermano. Yo agradezco si quiero. Si no quiero, no agradezco. ¿Me entienden? Es un gesto voluntario, hermano. Y Dios es lo que está. Por eso el Señor hizo tan grande sacrificio para despertar en nuestro corazón el agradecimiento. ¿Me entienden? Entonces tenemos que ser agradecidos. El agradecimiento
es el gran ingrediente capaz de llevarnos al reino de los cielos, el agradecimiento. Ya la sabiduría fue probada y falló, hermano. Y está escrito. Ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios. Ya fue probada la sabiduría y falló. Ya fue probada la obediencia, hermano. Y ni Moisés la cumplió la obediencia. Y falló la obediencia también. Ya fue probada muchas cosas, todo falló, hermanos. ¿Sabe qué no va a fallar? El agradecimiento. Aleluya. Porque el Señor ha plantado en nuestro corazón un asunto tan potente, hermano. Hizo un sacrificio tan poderoso que es imposible no agradecer. Amén. ¿Se da cuenta? Eso no va a fallar. Por eso el Señor decidió, mediante el agradecimiento, salvar al creyente. Aleluya. Porque es el vínculo que va a ser capaz de salvarlo, el agradecimiento. ¿Sabe qué salvó a Josué y a Caleb? Mire, salieron de Egipto, no se les olvidó de dónde salieron. Éramos esclavos, nos sacó el Señor de allí. Cruzamos el mar en seco, endulzó las aguas de Mara, nos dio 12 fuentes de agua en medio del desierto. Eso es imposible, eso solo Dios. Nos dio maná en medio del desierto. Aleluya. Había una columna de fuego entre Egipto y nosotros. Cuando los ejércitos egipcios nos querían matar, se movió de enfrente de nosotros y se puso atrás de nosotros para que los egipcios no llegaran. Eso solo Dios. No se les olvidó de dónde lo sacó y cómo lo sacó Dios, hermano. Eso los mantuvo de tal manera que casi 80 años, hermano. Y Caleb le dijo a José: dame ese monte y yo lo conquistaré. Porque así como era mi vigor cuando estaba joven, tengo el mismo vigor. Oye, Caleb, ¿y cómo le haces para tener el mismo vigor? Estoy agradecido con Dios igual. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermano, viene la pandemia, nos pone una moquetiza, nos levantamos y seguimos para adelante porque estamos agradecidos por encima de lo que sea. Amén. ¿Me entienden? Viene la otra prueba, viene la otra. No, hermano. Sino que no se me va a olvidar que yo era esclavo y ahora soy libre. Por la sangre de Cristo, porque yo no hice nada. Bendito el nombre del Señor. Y voy a ser agradecido porque me lleva el Señor. Con faltas y no faltas, voy a ser agradecido. Amén. Amén, hermanos. Entonces, esa tiene que ser la actitud del creyente, hermano. Bendito el nombre del Señor. Miren la diferencia que hace un solo hombre ahí, un centurión. Aleluya. Así tenemos que hacer nosotros la diferencia, hermanos. Con templo y sin templo. El día que nuestro gozo esté basado en un templo, hermanos. El día que nos lo quiten, se fue nuestro gozo. ¿Ve? Pero nuestro gozo no muestra. Nuestro gozo está fundado en Cristo. Amén. Con templo y sin templo. Le vamos a adorar. Lo vamos a gozar. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en el templo, allá en el parque, allá y acullá. Amén, hermanos. Amén. Porque nuestra relación con Cristo está aquí, no en las bancas. Amén, hermanos. Así que adelante, bendito. Denle un aplauso al Rey querido.